Hasta aquí hemos considerado 8 principios cristianos a través de los cuales nosotros debemos regirnos. En este capítulo quizás podamos estar considerando 1 o 2 principios más. Mi nombre es Carlos Corrales y en este capítulo vamos a estar hablando del principio de la regeneración. Y cuando hablamos de regeneración, siempre surge una pregunta. ¿Podemos seguir siendo iguales o debemos sufrir algún cambio en nuestra vida después de haber creído? Bueno, la pregunta es si cuando acudimos al hospital o a una cita médica con algún padecimiento, la presión, diabetes, problemas con el corazón, etc., vamos a esta cita médica pensando en seguir padeciendo de dicha enfermedad. O llegamos a esta cita médica con la esperanza de que haya un tratamiento, un medicamento que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Si algo queda claro en las Sagradas Escrituras es que el Señor Jesucristo no nos salvó para que nosotros siguiésemos siendo iguales. Nos salvó casualmente para regenerarnos, para restaurarnos o para sanarnos inclusive, si se quiere. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17? Ahí quizás aparece en su pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si leemos claramente, esta verdad está siendo reafirmada una y otra vez en este texto, porque está diciendo que ahora en Cristo somos una nueva criatura, somos hechos nuevamente, somos hechos nuevos. Dice que las cosas viejas, las prácticas viejas deben quedar en el pasado para adoptar un nuevo tipo de vida. Déjeme decirle que la palabra regeneración viene del griego palingenesia y es una palabra compuesta del prefijo palin y el sufijo genesia. El prefijo palin quiere decir una vez más, lo cual sugiere un movimiento continuo, ¿verdad? Un vaivén como el que sufre el péndulo, va y vuelve. También quiere decir la palabra palin o el prefijo palin, volver otra vez o simplemente de nuevo. Por su parte, el sufijo genesia quiere decir origen, principio, comienzo o nacimiento. De ahí que la palabra palingenesia se puede traducir como nuevo nacimiento o hacer de nuevo, bajo el indicativo de volver a empezar, de renacer, de crear, de restaurar algo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ahí que el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos conformarnos a las costumbres, a las tradiciones, a las prácticas de este siglo, de este mundo. Esto implica, entre otras cosas, la moda, los aspectos culturales de los pueblos.
Estaba escuchando a un ex sacerdote católico describir por qué salió de la Iglesia Católica. Él fue enviado, yo no recuerdo si en algún lugar en los Estados Unidos ahora o en México, y dice que en la parroquia donde él estaba, él comenzó a notar que había un joven, un adolescente como de 15 años, que entraba en la noche a la habitación del sacerdote principal, pero también comenzó a notar que salía muy temprano en la mañana. A él no le pareció lo que estaba pasando y sucediendo, y habló con el sacerdote y posteriormente habló con el obispo y con su director en el seminario, y la respuesta que alguien le dio es que tú no entiendes, es que tú no comprendes, es que esto en México es cultural. Pablo está diciendo que no debemos conformarnos. Si existiese esa posibilidad, que yo estoy seguro que no lo es, si existiese esa posibilidad, que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, entre otras cosas, costumbres, tradiciones culturales. Por el contrario, dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, con claridad. El apóstol Pablo lo está diciendo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si antes nosotros éramos hijos de Satanás y vivíamos conforme a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad de Satanás, ahora en Cristo, eso cambió. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Repito, ahora en Cristo eso cambió. Ahora somos hijos de Dios y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y los designios de la palabra de Dios. Recuerda que nos fue dada como un manual de vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol Pedro: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Las cosas cambiaron. De modo que al hablar de regeneración estamos hablando de experimentar o de llegar a experimentar un cambio de renovación en nuestras vidas para no seguir viviendo en las prácticas de este mundo. Ahí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 3, el apóstol Pedro sigue diciendo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga, dice, basta ya. O sea, hay una vida vieja. Dejémosla ya atrás. Que siga siendo vieja. Basta ya, es la expresión del apóstol Pedro, de vivir como nosotros vivíamos antes. De modo que si alguien piensa que podemos seguir viviendo la vida que vivíamos antes, tengo que decirle con todo respeto que esto es falso. No es cierto. Nosotros no podemos seguir siendo iguales que antes, porque el Señor nos salvó no para que siguiésemos siendo iguales,
sino para hacernos una nueva criatura, o sea, para regenerarnos conforme a un modelo, el cual sin duda alguna es Cristo. En Efesios, en el capítulo 5, no vamos a leer el versículo 1, pero en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1, la palabra nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 7 y 8? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y dice el apóstol Pablo, ya no, las cosas cambiaron. No tenemos que participar en las mismas obras infructuosas de los incrédulos, ni tenemos que vivir como ellos. Antes nosotros éramos incrédulos y vivíamos conforme a la voluntad de la carne y conforme a la voluntad de Satanás, pero eso cambió. No más. No participemos en las prácticas de ellos. Algo que inclusive el apóstol reitera ahí en Efesios, en el capítulo 5, por si acaso no quedó claro, en el versículo 11, lo vuelve a repetir. Y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas. Hay un pasaje en Jeremías que a veces hemos considerado, si más no recuerdo en el capítulo 19, dice que ellos deben ser como nosotros, no nosotros como ellos. Ellos deben imitar nuestra fe, porque nosotros imitamos al Señor Jesucristo. No somos nosotros los que hemos de imitar las costumbres del mundo y de los demás. Claro, en las Sagradas Escrituras. Si éramos adúlteros, no podemos seguir siéndolo, practicando el adulterio. No creo que tengamos que definir la palabra. Inclusive escuché a alguien decir que no existe una prohibición en las Sagradas Escrituras para tener o sostener relaciones sexuales antes del matrimonio. Que la prohibición es para las personas que están casadas. Eso es adulterio. Relaciones sexuales con personas que no sean nuestro cónyuge. O sea, estamos casados, estamos comprometidos y somos infieles a nuestro esposo y a nuestra esposa. Eso es adulterio. Pero oí a alguien decir que no existe una prohibición en las Sagradas Escrituras para evitar las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¡Wow! ¿Quién sabe qué Biblia estará leyendo? Porque la mía dice huir de la fornicación. Y la fornicación es la práctica de relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Hasta dónde hemos llegado? Así que si éramos adúlteros no podemos seguir siéndolo. Si teníamos la costumbre de tomar lo ajeno, no podemos seguir haciéndolo. Si estábamos acostumbrados a usar un vocabulario soez, desde el mínimo mae, que es usado por muchos, o güey, entre otros, no debemos seguir usándolo. Efesios capítulo 4, versículo 28 y 29. Efesios capítulo 4, versículo 28 y 29. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué es tan claro esto? ¿Por qué seguimos usando este tipo de vocabulario? ¿Será que no tenemos principios o valores cristianos y ya no nos regimos por ningún principio bíblico? La pregunta es cómo puede darse este cambio en mi vida. Porque ya hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Queda claro que el Señor nos salvó no para que sigamos siendo iguales, sino para regenerarnos. Entonces, ¿cómo puede darse este cambio? Bueno, primero le voy a advertir que este cambio es posible, y una vez más. Porque hay que recordar que ahora en Cristo, nosotros tenemos el ADN de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Nosotros hemos sido afectados directamente por el ADN de Dios.
¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no lo reconocemos? Nos gusta el tipo de vida que estamos viviendo y las prácticas que han embargado nuestra vida y que estamos metiendo hasta la larga en nuestra iglesia. Porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que debemos creer y aceptar, que con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos ha sido dado el ADN de Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo. ¿Y cómo es el Espíritu que muere en nosotros? Santo. ¿Y cómo, a qué somos llamados nosotros? A vivir en santidad, conforme el ADN. Yo no sé si se me permite o es correcto decirlo, pero el ADN de un delfín le indica que debe remontar las olas en los mares. El ADN de un águila le dice que debe remontar el firmamento en los aires. El ADN de Dios en nuestra vida nos dice que tenemos que vivir vidas separadas, conforme a la voluntad de Dios y a sus designios expresados en su palabra. Es nuestra naturaleza. Debe ser nuestra naturaleza. De modo que es algo que tenemos que aceptar. Tenemos el ADN de Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo que está claro en 2 de Timoteo y lo seguiremos leyendo una y otra vez en el capítulo 1, en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí se puede. Lo que pasa es que nos gusta nuestro estatus de vida, nuestra manera de vida, nuestras prácticas, aunque sean mundanas. Nos gusta la libertad que nosotros experimentamos, entre comillas. Tenemos también la palabra de Dios. Recuerda el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos el ADN de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración, Dios nos ha dado la oración, dice, orad sin cesar. La oración es la posibilidad de poder entrar a la presencia de Dios y refugiarnos en Él. Pero no tenemos el hábito de entrar a la presencia de Dios, porque si a la larga entramos a la presencia de Dios y somos impactados por su vida, por su presencia, por su persona, vamos a tener que cambiar cosas en nuestra vida. Entonces mejor no entrar a la presencia de Dios. Tenemos la iglesia. Y por eso el autor de Hebreo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es bueno. Tenemos el ADN de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la iglesia, recursos a nuestra disposición para que ese cambio pueda operarse de manera natural en nuestra vida. De modo que tenemos lo necesario para sobreponernos de cualquier cosa. Por eso este principio declara que el Señor ha venido a regenerarnos, a restaurarnos, a transformarnos a la imagen de su Hijo. Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es, a hoy en día, después de aceptar a Cristo, ¿cuánto nos parecemos a Él? Han pasado los días desde que aceptamos a Cristo, las semanas, los meses, quizás años. No son suficientes para que, aunque sea un poquito, nos parezcamos a Él. Eso quiere decir que no solo debemos experimentar un cambio en nuestras vidas, sino que nosotros debemos procurar. Y una de las mayores razones por las cuales no hemos experimentado un cambio, o el cambio es mínimo, es porque nosotros no lo hemos procurado. No solo debemos experimentar un cambio,
nosotros debemos procurarlo. Y esto es solo posible si comenzamos a renunciar a nosotros mismos, a nuestros quereres, y comenzamos a regirnos por la palabra de Dios y los principios o valores cristianos revelados en su palabra. Estos principios están ahí. Debemos comenzar a regirnos por ellos. Un principio que va de la mano de este, el principio de la siembra. Ya hemos hablado de eso en algún capítulo. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Bueno, es un principio. Un principio que debemos dimensionar correctamente. Pues parece ser que aún no hemos entendido de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de la siembra, o de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que dimensionar correctamente esta verdad. Puesto que a veces pensamos que aunque Dios en su palabra ha sido explícito con respecto a nuestra vida y nuestra manera de vivirla, parece ser que hemos llegado a creer y pensar que aunque Dios ha dicho cómo debemos vivir la vida, cuando nosotros vivimos nuestra vida de nuestra manera, Dios, como el monito, se tapa los ojos, se hace el ciego. O cuando abrimos la boca y salen las sandeces que salen de nuestra boca, Dios, como el monito, se tapa los oídos. Y Dios se hace el de la vista gorda, como el padre alcahueta y encubridor que es. La palabra alcahueta hace alusión a uno que encubre el pecado de otro, a uno que es participante, a uno que es cómplice. Y hemos llegado a querer de Dios así. Yo sé que Dios está en todas partes, Dios es omnipresente y omnisciente, pero que se tape los oídos cuando yo hablo, o se tape los ojos cuando yo hago o actúo. Yo sé lo que Dios ha dicho en su palabra, pero que se tape los ojos y los oídos. Por eso es que el apóstol Pablo es claro en decir que Dios no puede ser engañado. Los que vivimos engañados somos nosotros, al pensar que Dios se hace el de la vista gorda, y por lo tanto nada malo va a pasar. En dado caso, si yo creo que tal o cual práctica es posible, ¿qué importa si Dios no lo cree así? ¿No será que ya nuestra conciencia se está cauterizando? Que aunque la palabra de Dios dice, nosotros pensamos que el que tiene que asumir lo que nosotros vivimos es Dios. Él es el que tiene que aceptar como nosotros vivimos, no nosotros aceptar como Él quiere que nosotros vivamos. Olvidando que Dios ha establecido una ley universal que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley universal, ¿me escuchó? O sea, Dios no está ahí pendiente, quizás, de estar tirándonos maldiciones y castigos. Escuché a otro decir, prácticamente al grito, Dios no castiga a nadie. Digo, qué raro, mi Biblia dice en Proverbios 3, 11 y 12 que sí. Que Dios castiga, o nos castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Claro. ¿Y cómo? Bueno, yo no sé cómo. Creo que he aprendido que Dios permite que recojamos lo que sembramos. Por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahí en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7 al 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne, ya hablamos de ella. El apóstol Pablo nos da una lista en el libro de los Gálatas. La carne, los quereres, los anhelos y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, los cuales constantemente demandan ser satisfechos. Yo hablaba con mi esposa de este asunto de la morcilla, y no me voy a meter en eso, aunque la palabra de Dios es clara. ¡Ay, qué rico un gallito de morcilla y de moronga! Y cuando usted se da cuenta ya usted está salivando. Pero ¿qué es lo que está salivando en su paladar y en su mente? Con una cervecita.
¡Ay, los chicharrones bien crujientes! ¡Qué rico los chicharrones! A la colombiana, ¿verdad? A la mexicana. ¡Qué sabroso! Y usted ya está salivando en su paladar y en su mente, ¿qué cosa? Un águila, una cerveza, un trago. Ya hablamos de las obras de la carne, de nuestros quereres, anhelos y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, los cuales constantemente piden ser satisfechos. Óigame, si estamos sembrando para la carne, si eso es lo que estamos haciendo, viviendo para hacer nuestra voluntad, viviendo conforme a los deseos y anhelos propios de nuestro instinto, pues yo le voy a hacer una advertencia. Vamos a tener que prepararnos porque tarde o temprano vamos a recoger lo que sembramos. Porque esta es una ley universal, como el ciclo del agua, como el ciclo de la vida. Es una ley universal. Todo lo que el hombre sembrare, escuche las palabras de Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy sencillo. Decía mi abuela que para que usted tenga una buena mata productora de chayotes, usted no debe sembrar un chayote, debe sembrar 2. Debe sembrar una hembra y un macho. Eso decía mi abuela. En la práctica, con mi mamá, ella sembraba un chayote, salía una mata y de flores no pasaba. Pero llegaba mi abuela, no sé científicamente si esto es cierto o no, sembraba los 2 chayotes. Ella decía una hembra y un macho. Y se hacía esa matota, hacían una barbacoa, ¿verdad? ¿Cómo le explico? Como un enrejado alto, ¿verdad? Y entonces la mata se creía y se extendía por este enrejado, esta barbacoa, y guindaban así los chayotes. Yo esperaba a veces que salieran mangas dulces, o a veces que de la mata de chayotes surgieran melocotones, manzanas o peras, pero nunca ocurrió. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No vamos a cosechar nada diferente, sino lo que sembramos, eso segaremos. Y si sembramos para la carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y él está diciendo, y el que siembra para la carne, segará corrupción. Y hoy nosotros pensamos que podemos sembrar para la carne, para las obras de la carne, para los deseos y quereres, para nuestros instintos pecaminosos, y nada va a pasar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que si sembramos para la carne segaremos corrupción y muerte. ¿Qué sucede con un cuerpo muerto? Era muy común en la niñez ver perros y gatos en unos lotes baldíos, hincharse, reventar en gusanos, podrirse. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción y muerte. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso el apóstol Pablo les dice a los creyentes, a los corintios, que muchos creyentes en su iglesia se encontraban enfermos o muertos. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 30. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Casualmente.
Los corintios se habían dedicado a vivir conforme a la carne, practicando el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería, la idolatría. Practicaban las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, contiendas, las disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas semejantes a estas. Los corintios, la iglesia de los corintios. En 1 Corintios 11:1, él les dice a los corintios: sé por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. ¿Y sabe qué dijeron los corintios? Sapos estos, los de Cloe, chepitos que tienen que andar de sapos diciendo nada. La actitud más cristiana y espiritual. Vivían en puros pleitos. Les dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales. En 1 Corintios 5:1 les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En 1 Corintios 6:18 les dice: huid de la fornicación. En 1 Corintios 10:14 les dice: huid de la idolatría. Gracias a estas prácticas, los corintios se habían vuelto cada vez más irrelevantes. Habían sembrado para la carne, y la carne habían cosechado corrupción. Por eso había muchos enfermos y muchos habían muerto. Les recuerdo que cuando Pablo habla de la muerte del creyente, habla de dormir. Y dice: por eso muchos duermen, por eso muchos están muertos espiritualmente, por eso su conciencia se ha cauterizado, ya no oyen, ya no sienten la voz del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo moviéndolos a toda verdad, porque su conciencia está cauterizada, se han vuelto irrelevantes. ¿Cómo se llama eso? Bueno, en los años 90, en los años 80 o 90 decíamos, es que los cristianos se han enfriado. Su conciencia se ha cauterizado, ni oyen, ni ven, ni sienten la voz y la presencia de Dios. Mire, a tal punto habían llegado que un joven sostenía relaciones sexuales con su madrastra, la esposa de su padre, ahí en 1 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 1. Tanto que cuando se reunían para participar de la cena del Señor, cada quien se apresuraba a llevar sus propios manjares y licores ante los demás, que no podían llevar nada porque eran muy pobres. Me parece escuchar a creyentes hoy en día decir: no, es que la cena del Señor se puede celebrar hasta con un baguette, con un pan de ese corriente blanco que venden en la panadería, que consumimos todos los días, con un pan de esos y con jugo de naranja. Vea, le voy a decir una cosa: si Dios hubiera querido que la cena del Señor se celebrara con cualquier cosa, no lo hubiera dicho. En la mesa, cuando el Señor estaba celebrando la Pascua, había agua. Pero Él no tomó el agua, tomó el vino, porque el vino en las Sagradas Escrituras, desde tiempos ancestrales y bíblicos, representa sangre. Y tomó el pan sin levadura. Pudo haber tomado carne de cordero, pero no tomó la carne del cordero. Tomó el vino. Vino o jugo de uvas. Tomó de todos los elementos que habían ahí, no agua y carne de cordero, sino tomó vino y pan, porque tiene un símbolo representativo desde Génesis capítulo 3, versículo 15 y 21. Entonces me parece estar oyendo a los creyentes hoy en día. La cena del Señor se puede hacer con cualquier cosa. Es el colmo que el apóstol Pablo dice, el colmo de la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 20 al 21. Cuando pues se reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y el otro se embriaga. En lugar de hacer el pan sin levadura y partirlo, en lugar de tener el jugo de uvas y compartirlo, cada quien traía sus comidas, sus manjares,
y engullían esta comida. Y en lugar de jugo de uvas, cada quien traía su licor alcoholizado. Y la celebración de la Cena del Señor se convertía en una verdadera orgía, al punto en que se emborrachaban. Y el que era pobre y no tenía que llevar, no podía participar de la Cena del Señor. A ese colmo llegaron. Por eso, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, ahí aparece, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8b. Este principio es una ley universal. Esta ley universal dice que si sembramos algo, sea lo que sea, lo vamos a recoger. ¿Por qué entonces creer que si sembramos lo malo, no recogeremos absolutamente nada? Estamos con prácticas y no, nada va a pasar, nada va a suceder. Termino leyendo Oseas capítulo 8 y dijimos al principio, tenemos que dimensionar este principio. Oseas capítulo 8 versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. 10 principios hasta aquí. Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único sabio Dios. Nosotros somos solo mayordomos y administradores de los bienes de Dios. Nosotros no poseemos nada. Por lo tanto, debemos glorificar el nombre de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso debemos vivir vidas separadas. Para ello debemos apropiarnos del temor de Jehová. Un temor y un respeto reverente hacia Dios y a su palabra. Por eso debemos ser como Cristo. Por eso debemos vivir por fe, donde fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Por eso la fe debe llevarnos a la obediencia, y si la fe no nos lleva a la obediencia, no es fe, es fanatismo. Los dos principios de los que hablamos hoy, el principio de la regeneración. El Señor nos salvó no para que sigamos siendo iguales, sino para hacernos una nueva criatura. Y el principio de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios le bendiga y la pase bien.